Levantemos cantos de loor a las naciones. Del Señor está sobre mí. Chicos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un sábado más en Visión Juvenil Conéctate. Me siento muy contenta de poder compartir una noche más a través de esta plataforma la bendita palabra de nuestro Señor. Vamos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que sea gobernando este tiempo y que nos dé una palabra que nos transicione, que nos lleve a otro nivel de fe, que nos lleve a otro nivel de adoración, que nos lleve a otro nivel de madurez espiritual, que ese sea nuestro anhelo diario. Así que vamos a pedir el día de hoy al Señor que su Espíritu nos guíe, que su Espíritu nos abra el entendimiento y que nuestro corazón sea la tierra fértil que Él necesita para sembrar esa semilla poderosa de su palabra. Cerremos nuestros ojos, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y a invocar su presencia para que haga cosas maravillosas en nuestras vidas. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo sea en este momento gobernando, Señor, que uses mi boca para dar la palabra que a ti te place, Señor, la que en tu divina voluntad has preparado para que estos jóvenes, Señor, para todos los que se han conectado, oigan, Padre, que esta palabra los lleve, Señor, a otro nivel de fe, Señor, que los lleve, Señor, a otro nivel de madurez espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Que podamos ir de gloria en gloria, Señor, como lo dice tu palabra, y que esta noche, Señor, tu palabra sea recibida con fe, sea recibida, Señor, con la autoridad que tú nos das a través de Jesucristo nuestro Señor. Te pedimos como hijos, Señor, te pedimos como hijos, Señor, que nos cobijes esta noche en tus alas, Padre, en el nombre de Jesús, y que nos abrigues, Señor, con ese cuidado que siempre solo tú sabes dar, Señor, y que esta palabra, Señor, rebose nuestro corazón y traiga un cambio a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estaba meditando en esta semana en el Salmos 1 y es un salmo que hemos leído de manera muy recurrente, me incluyo, lo he leído muchas veces, pero en esta semana lo leí de una manera especial. Y cuando leí los 3 primeros versículos, me di cuenta que era el mensaje que tenía que compartirles el día de hoy, porque lo recibí de una manera diferente. Era como si algo se hubiese iluminado, era como si un velo se hubiese caído de mis ojos. Lo vi de una forma diferente. Este maravilloso Salmos 1, los 3 primeros versículos es de los que les estoy hablando. Así que vamos a darle lectura en esta noche. Antes de iniciar e irnos profundamente al tema, quiero que leamos el Salmos 1. Así que si tienen su Biblia, cójanla. Yo acá tengo la mía. Así que vamos a irnos al Salmos 1 y vamos a darle lectura a los 3 primeros versículos. Salmos 1. Vamos a darle lectura a los 3 primeros versículos, ¿sí? Leemos la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Bien, seguramente
Ya han leído en otras oportunidades este salmo, como le dije al principio, me incluyo, yo lo he leído muchas veces, pero esta vez lo recibí de una manera diferente. Si nosotros nos ponemos a leer con atención los 3 primeros versículos, el Señor nos da a través de esta palabra 3 pasos o tres advertencias, digámoslo así, que debemos evitar. 3 cosas que debemos evitar si queremos ser bienaventurados. ¿Qué es un bienaventurado? Es alguien dichoso, es alguien feliz, es alguien que solo tiene en el futuro cosas buenas. Bienaventurado. O sea, estuve buscando un poquito el significado de la palabra y si hablamos etimológicamente, dice que bienaventurado significa aquella persona dichosa y feliz y que en lo futuro o en el porvenir solo le espera dicha. Entonces, Dios nos da los pasos que debemos evitar y los pasos que debemos seguir si queremos ser bienaventurados. ¿Quién no quiere ser bienaventurado? Tú quieres ser bienaventurado, yo quiero ser bienaventurado. Entonces, si bien es cierto, la Biblia es la palabra de Dios, es el consejo de Dios. Ahora el punto está en que nosotros oigamos ese consejo y lo pongamos por práctica. En la palabra hay un versículo que dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Hay más bendición en ser hacedores que en ser solamente oidores. Porque el que oye puede oírlo, pero si no lo practica, pronto lo que ha oído se olvidará y no quedará fruto en su vida. Pero el que oye y lo practica, es tanta la constancia de la práctica de la palabra que se vuelve un hábito en su vida. Y allí es donde comienza a ser bienaventurado. Vamos a revisar los 3 pasos que debemos evitar si queremos ser bienaventurados. El número 1 dice lo que no debo hacer, lo he titulado, lo que no debo hacer si quiero ser bienaventurado. El primero dice la palabra: no debo andar en consejo de malos, ¿no? Cuando estaba un poco leyendo esta palabra dije, ¿y qué se refiere el Señor cuando dice que no debo andar en consejo de malos, ¿no? Me ponía a pensar y decían, es quizá aquellas personas que andan en malos caminos, entonces no debo escuchar nada de lo que me digan, incluyendo algunas cosas que puedan ser buenas. Me explico de una manera más clara, porque esto fue lo que yo le pregunté de manera directa al Señor. Le dije, hay personas que no obran bien en su vida, pero sin embargo no dan malos consejos. Ahí les voy a explicar por qué. En una oportunidad pude rodearme de amigos antes de ser cristiana. Bueno, ahora también son mis amigos, pero no los frecuento. Si puedo frecuentarlos en algún momento o puedo tener un tiempo con ellos, es para predicarles, pero ya no estoy, digamos, en una frecuencia continua con ellos porque pensamos diferente, vivimos diferente, tenemos una fe diferente, ¿no? Entonces, en una oportunidad, una de estas personas era adicta a las drogas y me aconsejó que nunca pruebe drogas, ¿no? Entonces, yo cuando consulté a Dios le dije, esta persona estaba andando en malos caminos, pero no me dio mal consejo, porque lo que me dijo fue, nunca hagas lo que yo hago, nunca pruebes drogas. Si no quieres terminar como yo, nunca pruebes drogas. Entonces, le dije al Señor, en sí esta persona estaba en un mal camino, pero el consejo que me dio no fue malo. Entonces le dije al Señor, ¿qué es el consejo de los malos, ¿no? O qué es no andar en consejo de malos. Entonces, estudiando la palabra
y pidiéndole al Señor que me guíe, pude notar algo. En la palabra nos dice que no andemos en consejo de malos. Toda persona que opera contrario a la palabra de Dios o te da un consejo contrario a la palabra de Dios es un consejo malo. Todo consejo que es contrario a la palabra de Dios es un consejo malo. ¿Me dejo entender? No necesariamente es un consejo de malos si te lo da un asaltante, un asesino, una persona que es alcohólica o adicta a las drogas, un narcotraficante. No es necesariamente que estas personas, o que estas personas den consejos que nos van a llevar por malos caminos. No está en quién lo dé, sino en qué es lo que te está dando. Porque hay muchas personas que pueden estar en la iglesia, que pueden ir a la iglesia, pero lamentablemente no te pueden estar dando consejos buenos, y son consejos malos. Todo consejo en sí, más allá de la persona de la que venga, sea, como les digo, sea un no creyente, o sea, una persona que asiste a la iglesia, o sea, un profesional, o sea, un policía, o sea, un delincuente. El consejo de los malos, como lo dice la palabra, no está en sí, en la persona quien te lo dé, sino en el consejo en sí. Como les dije, cuando yo le pregunté al Señor, le dije, pero hay personas que no están por buenos caminos y sin embargo dan un consejo que no es malo y que sí lo puedo retener para beneficio, como esta persona que yo les expliqué, que me dijo, nunca te drogues si no quieres estar como yo. Fue un consejo bueno de alguien que no estaba en buenos caminos, de alguien que estaba en malos caminos, pero fue un consejo bueno. El consejo de los malos, de los que habla el Salmos 1, es aquellos consejos que van en contra de la palabra. Más de quien vengan es el consejo en sí. Porque hay personas que lamentablemente decidieron un camino equivocado, pero al momento de aconsejarte te dicen no hagas esto, no practiques esto, tú sigue por el camino que has elegido. Muchas personas, aún no siendo cristianas, aún teniendo una vida muy, muy dura, lejos de Cristo, siempre te dicen sigue adelante en los caminos del Señor y ora por mí. Son personas que tienen caminos equivocados, pero saben reconocer que están en un camino equivocado y no te inducen a seguirlo, sino más bien te piden que ores por ellos y te aconsejan no seguir esos caminos. Sin embargo, hay personas que pueden tener una vida decente, pero sus consejos son contrarios a la palabra. Por ejemplo, si alguien que puede ser, no sé, tu jefe en la oficina te dice miente acerca de este documento, o miente acerca de una declaración que tengas que hacer, es un consejo de malos, por más que el que te lo diga sea una persona decente y profesional. Ahora, como les digo, el consejo de los malos de los que nos habla el Salmos 1 nos habla del consejo en sí, de aquello que va en contra de la palabra de Dios, más de la persona que te lo da, es el consejo en sí. Así que no andes en consejo de malos. No andes en consejo de malos, es el primer punto. Para ser bienaventurado, no andes en consejo de malos. Y hay una palabra
¿qué nos reafirma esta escritura? Y la tenemos en 1 Tesalonicenses 5, del 21 al 22. Vamos a revisarlo. 1 Tesalonicenses 5, del 21 al 22. Vamos a darle lectura. Dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿No? Clarísimo. Examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos, o sea, abstente de toda especie de mal. Así que quede claro aquí. Primer punto: si quieres ser bienaventurado, no andes en consejo de malos. Todo consejo que recibas, examínalo, retén lo bueno, desecha lo malo. Ese es el primer punto si quieres ser bienaventurado. No andes en consejo de malos. Vamos a ir al segundo punto. No andes con pecadores. Muchas veces este versículo a veces se malinterpreta. ¿Qué quiere decir no andes con pecadores? ¿Qué es un pecador? Aquella persona que persiste en su pecado y no se arrepiente, vive de espaldas a Dios. Ahora, si me dicen no andes con pecadores, quiere decir que solo debo andar con puras personas, mis amigos solamente deben ser cristianos, no debo hablarme con nadie que no sea cristiano, y si yo estoy en una mesa donde hay puras personas que no son cristianas, yo debo irme a comer a otro lado, no debo cruzar palabra con ellos. Eso no es andar con pecadores. No. Cuando la Biblia te dice no andes con pecadores, te dice que no practiques sus obras, ni no seas cómplice de sus actos, que son contrarios a la palabra, que son desobediencia a Dios. Que no practiques sus obras, que no seas cómplice de sus malas acciones. Si nosotros camináramos en esta vida, aun siendo cristianos, si camináramos en esta vida apartándonos de todos los que no son cristianos, ¿de qué manera le llevas el mensaje de la cruz a las personas? ¿De qué manera les predicas? ¿De qué manera le hablas del amor de Cristo? Lo que acá te dice no es que te apartes de ellos y los excluyas de tu vida para siempre. Ya no quiero ver a nadie que no sea cristiano porque la Biblia me dice que no ande con pecadores. No. Cuando la Biblia te dice que no andes con pecadores, no te dice que excluyas a todos los que no son de Cristo y no les hables más. No, al contrario, tú tienes que abrir tu boca delante de ellos para que el Señor se glorifique y esas vidas puedan ser cambiadas. Pero cuando nos dice que no andemos en camino de malos, nos dice que no practiquemos sus obras, que no seamos cómplices de sus malos actos, que no nos deleitemos con ellos en las cosas que hacen. Muchas veces he escuchado decir: yo no hago lo que ellos hacen, ¿no? Pero estoy con ellos y me río de las cosas que ellos hacen, y de repente un ejemplo clarísimo, ¿no? Yo salgo con ellos, pero no hago lo que ellos hacen, pero estoy con ellos, pero camino con ellos. El hecho no es caminar en una relación constante con estas personas, porque sabemos que somos influenciables y como cristianos deberíamos tener mayor poder de influencia, pero aún así debemos recordar que somos carne y que nuestra carne siempre va a desear el mal, y nuestro espíritu es el que debe estar alimentado día a día, fortalecido día a día, y el espíritu se fortalece en la comunión con los santos, en la oración, en el ayuno, en la vigilia y en la comunión con los santos. Repito, ¿quiénes son los santos? Aquellos que creen en Cristo Jesús, en su mensaje y lo ponen por obra.
si pasamos mucho tiempo con estas personas, esas actitudes, esas costumbres pueden pegársenos. Podemos copiarlas inconscientemente, ¿no? Las conversaciones que oigamos con estas personas pueden dañar nuestro espíritu. La palabra dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, no es que debemos apartarnos y excluirlas de nuestras vidas, no, pero no debemos hacer una amistad íntima con estas personas, ni debemos participar de las cosas que ellos hacen, ni de las cosas que ellos dicen. Vamos a ver lo que nos dice 1 de Timoteo 5:22 acerca de esto. 1 de Timoteo 5:22. Amén. Lo voy a leer. Dice, perdón. Aquí, sí. Disculpa. A ver, dice. Vamos a leer las últimas líneas. Dice, ni participéis en pecados ajenos, consérvate puro. No participéis en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí nos habla claramente de lo que le dije hace algún momento, ¿no? No debemos participar con ellos en sus malas obras. No participe de pecados ajenos. Entonces, no, yo no lo hago, no, yo no hago esto, yo no actúo de esa forma, pero participo. ¿Y de qué manera participo? No hace falta aplaudir a las acciones de alguien para decir que estás participando de sus malas obras. Basta con reírte, basta con escuchar sin aconsejarles que lo que hacen está mal, ¿no? Si yo me río de una broma que no es nada santa, entonces yo estoy participando de los pecados ajenos. La palabra nos dice que no participemos, más bien que los reprendamos. ¿Qué nos dice Efesios 5:11? Vamos a ir a esa lectura. Efesios 5:11. Amén. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, ¿no? Entonces, ahí nos muestra claramente cuál es el segundo punto, que dice no andar con pecadores. Si quieres ser bienaventurado, no andes con pecadores, no participes de sus pecados, no apruebes sus malas obras, sino más bien repréndelas. Entonces ya tenemos dos puntos, que si queremos ser bienaventurados tenemos que, tenemos que anular de nuestras vidas, no seguir consejo de malos, no andar con pecadores. La tercera es, ni en silla de escarnecedores debes sentarte. ¿Qué es un escarnecedor? Aquí hay algo muy rico que sacar para nuestra vida espiritual. Escarnecer es burlarse. Y la burla muchas veces viene disfrazada de bromita. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque al Señor no le agrada para nada a la gente que escarnece. Escarnecer es burlarse de una manera cruel de alguien. Y detrás siempre de un escarnecedor hay una raíz de amargura, hay un sentimiento negativo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, que nuestro corazón esté limpio y esté sano, porque a Dios no le gusta para nada que alguien escarnezca a otra persona, que alguien se burle de otra persona. Aun si lo que le pasara fueran consecuencias de sus malas acciones, nosotros no debemos escarnecer, no debemos burlarnos de nadie. Al contrario, debemos condolernos por esas personas y orar a Dios por restauración. Vamos a ver qué nos dice la palabra en el Salmo 10:2. ¿Qué pasa con los escarnecedores? Salmo 10:2.
aquí lo tengo. Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Toda persona que escarnece, que humilla a otro, pronto será atrapado en su misma raíz de amargura. Toda persona que se burla de otra no puede tener un corazón sano, porque la palabra lo dice y en muchas oportunidades lo he repetido en diversos mensajes: de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú tienes un corazón sano, no puedes burlarte de otras personas, menos cuando están en desgracia, ¿no? Aún si esa persona te hubiese lastimado, te hubiese hecho daño, tienes que asegurarte de que tu corazón esté sano. Aún si tienes alguna rencilla, alguna diferencia con alguien, tienes que asegurarte que tu corazón esté sano, que la desgracia o la desventura de otro no te dé alegría. Al contrario, te debe condoler, te debe afligir para orar por esa persona, sea un hermano en Cristo o no. No importa si es creyente o no es creyente, si es de la familia de Cristo o aún no lo es. No podemos ser escarnecedores, porque el Señor le disgusta y le desagrada sobremanera los burlones. Para darte una palabra más sencilla de comprender, los burlones no le gustan para nada a nuestro Señor, ¿no? Porque detrás de la burla, ya les dije que siempre hay un sentimiento negativo, que puede ser la envidia, el egoísmo, el odio, el rencor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, que nuestro corazón esté sanito y no permitir que crezcan raíces de amargura, para no ser escarnecedores o burlones, en una palabra más sencilla. Entonces, estas son las 3 cosas que debemos evitar. Las repito: no andar en consejo de malos, no andar en camino de pecadores y no sentarnos en silla de escarnecedores. Así que son 3 cosas que debemos evitar. Aún si tú dices, yo no me burlo de nadie, pero te sientas a reírte con las personas que se burlan de otros, también estás participando de sus malas obras. Así que ten cuidado. Cuando veas que alguien se burla de otro, es mejor que levantes tu voz para decirles que eso no le agrada a Dios. Serás un vocero que de una u otra forma anuncie el mensaje de Dios. Aun si no te quisieran oír, ya diste la corrección y deja que Dios se encargue de lo demás. Así que ya tenemos los 3 puntos que debemos evitar. Ahora, ¿qué debemos hacer para ser bienaventurados? Lo que sí debo hacer, lo he titulado: deleitarme en la palabra de Dios y meditar en ella día y noche, ¿no? ¿Qué nos dice el Salmos 1? Que debemos deleitarnos en la palabra de Dios. ¿Qué es deleitarse? Alegrarse en la palabra de Dios. No puede pasar un día que tú como cristiano no agarres la palabra, no la leas, no le digas a Dios qué me vas a hablar, y que estés atento, no solamente leas la palabra como un libro más, sino que al leerla digas, esto es lo que Dios me habló hoy a mí, y me deleito y me gozo en lo que me ha dicho y lo tomo para mí, porque sé que algo va a ser en mi vida el día de hoy, porque es mi Padre quien me está hablando, es mi Padre quien me ha dado esta palabra. Y dice, meditar en ella de día y de noche. ¿Qué es meditar? Pensar en esta palabra. Si yo recibo una palabra en la mañana, mayormente cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y vemos qué es lo que Dios nos va a dar ese día, meditar en ella todo el día restante, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me dijo en la mañana? Tengo que pensar en lo que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que anticipa, porque Él conoce todo. Entonces el día que tú vas a vivir, Él ya lo vio. Entonces ya sabe qué es lo que vas a pasar, ya sabe qué palabra vas a necesitar. Entonces Él es un Dios que anticipa y te da una palabra para el día que vas a vivir, porque vas a necesitar esa palabra. Entonces no solamente tienes que deleitarte en lo que Él te da, sino también meditar en ella día y noche. Y así serás un bienaventurado. Así todo te irá bien. Yo creo que volvamos a leer el Salmos. Salmos 1, vamos a ir al Salmos 1.
Bien, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ya lo hemos visto, ni estuvo en camino de pecadores, lo hemos visto ya, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. 3 cosas que no debemos hacer: no andar en consejo de malos, no andar en camino de pecadores, ni sentarnos en silla de escarnecedores. Ahora, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite. Lo que sí debemos hacer: deleitarnos en la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y de noche. Meditar en esa palabra día y noche. Y aquí viene el efecto. Todo obrar tiene un efecto. Y aquí viene el efecto, que es la promesa que nos da Dios. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿A quién no nos gustaría ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas? ¿Por qué este Salmos compara a un bienaventurado con un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas? Porque esas aguas alimentan al árbol desde la raíz. Desde ahí comienza a nutrirse un árbol, desde la raíz pasa hasta sus troncos y luego hasta sus hojas. Entonces imagínate qué tal nutrientes, qué tal hidratación tiene un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo quiero ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y ya me dio la clave para poder ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto, su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Entonces tenemos la clave, no puedo decir secreto porque está abiertamente para todo el que lo quiera practicar, para todo el que lo quiera leer en esta bendita palabra, que es la palabra de Dios. Pero está la clave: deleitarme en la palabra de Dios, meditar en ella de día y de noche, y seré como un árbol plantado junto a corrientes de aguas vivas. Voy a dar fruto al tiempo de Dios, y todo lo que hago prosperará. Entonces ya nos da en estos 3 versículos una enseñanza maravillosa. ¿Qué es lo que debo de evitar si quiero ser bienaventurado? ¿Y qué es lo que debo de hacer para recibir la promesa que tenemos aquí? Hay una demanda y hay una promesa. Entonces tenemos que ser sabios, jóvenes. Si queremos ser bienaventurados, tenemos aquí el consejo divino y solo depende de ti practicarlo. Este ha sido el mensaje del día de hoy. Vamos a orar para despedirnos y para pedirle al Señor que esta palabra sea sellada en nuestro corazón. No dejes escapar ninguna palabra que Dios te da. Abrázala a ti, practícala, ponla por obra. Pon por obra este Salmos 1, el versículo 1 al 3 que hemos leído el día de hoy, y serás bienaventurado. Vamos a orar y pedirle al Señor que esta palabra sea sellada en nuestro corazón. Padre bueno, te damos gracias por esta palabra que has traído a nuestro corazón, que tu Espíritu Santo, que es el encargado de convencer, convenza a cada corazón que está viendo este mensaje, Señor, y que nos ayude a comprender que en tu palabra está el consejo para ser bienaventurados, para ser dichosos, para vivir una vida feliz, plena en ti, Señor. Gracias por todos los que están conectados y por los que verán este mensaje. Te pido que los bendigas con esta palabra, Señor, y que ellos tengan actitud para recibirla y ponerla por obra en sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor. Bendito seas para siempre en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos, este ha sido el mensaje de esta noche. Espero que lo hayan disfrutado y que su espíritu se haya enriquecido mucho con la palabra que Dios ha traído para ustedes. Me despido, no sin antes darles muchas bendiciones y decirles que el día de mañana, domingo, estaremos a las 11 de la mañana con la escuelita bíblica en Casa CBS. A las 6:30 estamos con un mensaje de salvación para la familia, y el día martes tenemos oración, el día viernes tenemos estudio bíblico acerca del matrimonio, así que atentos,
Y bueno, el día sábado nos volvemos a encontrar con Visión Juvenil Conecta. Que Dios los bendiga, un abrazo inmenso, hasta la próxima. De ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden.